Pescado con papas fritas. La combinación tradicional solo se volvió estándar en la década de 1860. Antes de eso, el pescado frito y las papas fritas se vendían por separado por diferentes vendedores en las calles de Londres. La fritura de pescado la trajeron judíos perseguidos y las papas tienen origen belga, uniéndose en barrios obreros de Londres. El plato se extendió por ciudades industriales como comida barata y energética para obreros. El bacalao fresco se lasca en trozos blancos al freírse en aceite caliente. Sigue siendo el plato británico más reconocido, común en pubs y costas británicas. Pero las papas fritas no eran lo único que los británicos envolvían en papel periódico para llevar. Salchichas con puré. Se llaman bangers, porque en la guerra las versiones baratas explotaban en la sartén por su exceso de agua. La tradición de hacer salchichas viene desde la época medieval. El puré se añadió tras llegar la papa de América en el siglo XVI. Fue un estándar en pubs al ser más barata que el pan para familias con pocos recursos. Las tripas de salchicha suelen ser intestinos de oveja rellenos de carne. Hoy, en cualquier pub británico, se sirve con una sabrosa salsa de cebolla por encima, sobre lo que chisporrotea en la sartén el desayuno inglés. Los hoteles inventaron el desayuno completo en los años 50 como marketing. El victoriano era más simple, con solo pan y té. Surgió como un plato de granja para sostener el trabajo físico. Se expandió durante la prosperidad victoriana. Los hoteles lo promocionaron a los turistas como una experiencia británica auténtica que no podían conseguir en ningún otro lugar. El black pudding obtiene su color oscuro de la sangre de cerdo que se coagula al calentarse en la sartén. Tradición de fin de semana en hogares de todo el Reino Unido. Desayuno todo el día servido en cafeterías y locales de comida rápida. Pero algunos platos británicos disimulan su verdadera naturaleza incluso mejor que este abundante desayuno. Pastel de carne. El auténtico pastel de carne de cordero se elabora exclusivamente con carne de cordero. Si está hecho con carne de res, técnicamente es pastel de carne según las definiciones tradicionales. Creada a finales del siglo XVIII para aprovechar sobras de carne, fue un básico en hogares obreros británicos e irlandeses durante la Revolución Industrial. Su cobertura de patata forma picos dorados al hornearse. Hoy en día es un clásico de la comida reconfortante. Hay versiones congeladas disponibles en la sección de congelados de todos los supermercados del país. Otro plato que consiste en aprovechar lo que queda de comidas anteriores es el Cornish pasty. La gruesa corteza de masa fue diseñada como un asa desechable para los mineros que trabajaban bajo tierra. Los mineros comían el relleno y tiraban la corteza sucia, contaminada con arsénico de sus manos. Las minas de estaño de Cornualles, en el siglo XIII, fueron diseñadas específicamente para trabajadores que no podían lavarse las manos durante los largos turnos. Los mineros llevaron la tradición a Australia, México y a los pueblos mineros estadounidenses durante las épocas de fiebre del oro. Un buen repulgue crea más de 20 dobleces que sellan completamente sin dejar huecos, para evitar que el relleno se salga. Es un alimento con estatus protegido bajo la ley europea. Legalmente, solo los pasteles hechos en Cornualles pueden llamarse Cornish pasty. Pero no toda la comida británica era para comerse trabajando. Carne picada frita con patatas y coles. Su nombre imita el burbujeo y chisporroteo al freírse. Es una receta del siglo XIX para aprovechar las sobras del domingo sin desperdiciar nada. Fue tradición de lunes en Gran Bretaña, cuando las familias maximizaban su presupuesto. Las hojas de repollo sueltan vapor, creando los sonidos que dieron nombre al plato. Aún se prepara en hogares que siguen las viejas costumbres. Esos sonidos nos llevan a algo más refinado, el pastel de carne y riñones. Los riñones no se añaden solo por el sabor. En realidad, ayudan a ablandar la carne de res durante el largo proceso de cocción. En la Inglaterra medieval usaban vísceras que se dañaban rápido sin refrigeración. Se hizo básico en pubs que requerían platos de cocción lenta sin vigilancia. Los riñones tiernizan la carne de res hasta que se deshace. Es un clásico británico servido con salsa espesa y guisantes machacados.
Tras la química visceral, vemos algo que se sirve frío, las anguilas en gelatina. Esta se forma naturalmente de los huesos del pez al cocerse, sin añadidos. El propio pescado crea su aspic al enfriarse. Tradición del East End de Londres. Proteína barata de anguilas del Támesis, capturadas frescas del río cada día. Se mantuvo principalmente en Londres. Nunca se extendió ampliamente por Gran Bretaña, a pesar de los intentos de popularizarlo en otros lugares. Los huesos de la anguila contienen colágeno natural que se vuelve líquido al calentarse y sólido al enfriarse, creando la textura gelatinosa. Todavía se vende en las tradicionales tiendas de pie and mash del este de Londres que han operado durante generaciones. De la formación natural de gelatina a algo conservado artificialmente mediante diferentes métodos, el haggis se cocina dentro del estómago de una oveja que actúa como una olla a presión natural y mantiene todo húmedo. En la Escocia medieval, se utilizaba cada parte del animal para evitar el desperdicio en las duras condiciones de las Highlands. Se convirtió en símbolo de la identidad escocesa, especialmente en las celebraciones de la Noche de Burns en todo el mundo cada enero. El revestimiento del estómago de la oveja es naturalmente impermeable y se expande como un globo cuando se llena con la mezcla de avena. Cenas de la Noche de Burns en todo el mundo. Restaurantes escoceses desde Edimburgo hasta Nueva York sirven versiones auténticas del plato nacional de Escocia a la creación culinaria más cara de Inglaterra, el Beef Wellington. Nombrado en honor al Duque de Wellington, quien derrotó a Napoleón, pero el plato cuesta más que el presupuesto semanal de comida de la mayoría de las personas. Técnica francesa adaptada al gusto británico. Popularizado en restaurantes de alta gama durante el resurgimiento del siglo XX. Se convirtió en símbolo de la alta cocina que separa a los cocineros aficionados de los chefs profesionales. Muchos chefs se juzgan entre sí por su técnica y estándares de presentación del Wellington. El hojaldre crea cientos de capas finísimas que atrapan el vapor y se inflan durante el cuidadoso proceso de horneado. Plato de desafío en restaurantes, creación emblemática de Gordon Ramsay, presentada en programas de cocina televisivos en todo el mundo. Del plato de restaurante más caro a algo que cuesta casi nada de hacer, pan con grasa. Esta comida de la época de la depresión ahora se sirve en restaurantes de moda como cocina patrimonial artesanal con nombres elegantes. La misma receta, 100 veces más cara en sitios exclusivos. Una necesidad trabajadora, usando grasa del asado para estirar comidas baratas en la semana. Alimentó familias durante el racionamiento de guerra. Casi desapareció por completo. Vuelve con el auge de la comida tradicional. La grasa animal se vuelve blanca al enfriarse y transparente al calentarse sobre pan tostado. Locales modernos y de aprovechamiento total cobran caro por lo que antes era comida humilde. De la grasa reciclada a los procesos de fermentación cuidadosamente controlados en la elaboración moderna de quesos. Queso Stilton. Las vetas azules se crean al perforar el queso con alambres de cobre durante el cuidadoso proceso de maduración. El metal ayuda a que el moho se distribuya de manera uniforme por toda la rueda en patrones controlados. Stilton Village, siglo XVIII, aunque irónicamente ya no se puede elaborar allí debido a estrictas restricciones legales. Se convirtió en uno de los pocos quesos británicos con estatus protegido bajo la ley europea que protege los métodos tradicionales. El mojo Penicillium roqueforti necesita canales de oxígeno para desarrollar sus característicos hilos azul verdosos a través del queso denso. Tablas de quesos navideñas en toda Gran Bretaña, restaurantes de alta gama que lo sirven con vino de Oporto y galletas saladas, desde el cultivo controlado del moho hasta el control del tiempo en la cocina, el Yorkshire Pudding. El secreto está en verter la masa en aceite humeante que chisporrotea de inmediato al contacto con la mezcla. Si el aceite no está lo suficientemente caliente, la masa queda plana para siempre y nunca sube correctamente. Región de Yorkshire, cocinado bajo la carne asada para recoger los jugos y aportar un sabor intenso a la masa. Se convirtió en un elemento esencial del asado dominical en toda Gran Bretaña en solo unas pocas generaciones desde su invención. El aceite caliente sella instantáneamente la base, mientras el vapor infla los lados, creando la característica forma de cuenco.
Hoy en día, cada cena de asado dominical se prepara en moldes individuales para muffins en lugar de una sola bandeja grande. Pero el alimento británico más extraño rompe todas las reglas que conocemos sobre cocina y preparación de alimentos, el Toad in the Hole. A pesar del nombre, no hay anfibios involucrados, solo salchichas horneadas dentro de la masa de Yorkshire pudding. El plato recibió su nombre porque las salchichas que sobresalen de la masa inflada parecen sapos saliendo de sus agujeros. Fue una invención del siglo XVIII cuando los cocineros se dieron cuenta de que podían rendir la carne cara rodeándola con una masa barata. Se convirtió en el favorito de la clase trabajadora porque un solo plato proporcionaba tanto carne como almidón en una sola bandeja. La masa sube alrededor de las salchichas, creando bolsillos que atrapan los jugos y la grasa de la carne para dar más sabor. Todavía se sirve en pubs de todo el Reino Unido, a menudo acompañado de salsa de cebolla y verduras. De nombres de anfibios a algo hecho con desechos de cervecería, Marmite. Se elabora a partir de los restos de levadura sobrante de las operaciones de elaboración de cerveza en todo el país, el residuo que las cervecerías desechaban antes de notar su valor. En 1902, un científico descubrió cómo hacerlo comestible y muy nutritivo. Se volvió una obsesión puramente británica. Nunca tuvo éxito en ningún otro lugar a pesar de los intentos de marketing agresivos en todo el mundo durante décadas. Las células muertas de levadura se descomponen en glutamatos durante el complejo proceso que transforma el residuo en alimento. Los mismos compuestos que hacen que el queso parmesano sea adictivo para el paladar humano y crean el sabor umami. Ámalo u ódialo, una campaña de marketing que se convirtió en un fenómeno cultural presente en todas las cocinas británicas.